en el mes de julio del año pasado a realizar el último esfuerzo con el propósito de frenar la inflación. Fue lo que se llamó el Plan Primavera. Y a medida que transcurría el proceso electoral, que ya nos había impedido buscar consenso con otros partidos y obligado a buscar acuerdos con los forjadores de precios e implícitamente con los sindicatos a través de la permanencia de los convenios colectivos y de las paritarias, a medida, digo, que transcurría la campaña electoral y se advertía que en las encuestas avanzaba el doctor Menem como candidato que se ubicaba en el primer lugar, los argentinos todos, pero de manera particular los operadores económicos, se preocuparon por conocer cuál era la propuesta, qué era lo que se planteaba a los argentinos que se iba a hacer, y advirtieron enseguida que la campaña cabalgaba sobre los 26 puntos de la CGT, un proyecto de posguerra de imposible aplicación en los tiempos que vivimos, que nos hablaba de la ruptura con el Fondo Monetario Internacional y de la moratoria unilateral de la deuda. Y también tenían en cuenta los dichos del candidato del justicialismo, que se refería reiteradamente al salariazo y se manifestaba de manera categórica contra cualquier posibilidad de aumentos de tarifas. En una situación tan vulnerable como la de la Argentina, entonces y ahora, vimos cómo se sumaba en consecuencia las expectativas originadas en la campaña electoral e incidía en el plano económico las actitudes políticas. No es de extrañar, basta advertir lo que ocurre ahora, cuando hay un gobierno que tiene 6 años por delante, que cuenta con el apoyo que le brindó la ciudadanía, con la complacencia de casi todos los medios de difusión, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, con el apoyo de la Reserva Federal de los Estados Unidos, con el apoyo de las grandes empresas y de casi todas las corporaciones, vemos cómo se sufren las consecuencias de la crisis y hoy se advierte que el dólar no es la enfermedad, el dólar es la fiebre. Desde luego que en aquella época que habíamos perdido alguna parte de nuestra legitimidad porque habíamos sido perdidosos en las elecciones del 87, estos elementos a que me he referido de la campaña electoral, que llevaron a la comprensión de los operadores económicos que se iba a producir un déficit importante en el futuro, produjo una corrida hacia el dólar. Y luego vinieron otras cosas. Se dijo, el dólar no tiene que estar alto, sino recontra alto. Y no hubo liquidaciones de exportaciones ni fondos de prefinanciación que llegaran. Se dijo que iba a haber un blanqueo y en el mes de mayo nos pagaron el 23% de lo que debían pagarse o lo que habían pagado en enero. Se dijo por ahí que iba a haber un congelamiento y muchos sectores hicieron los colchones de precios, de modo tal que en un instante parecía que se había hecho
realmente imposible de manejar las variables económicas, y al mismo tiempo se nos exigía la entrega inmediata de poder. Lo hicieron todos los partidos políticos que integraron el Frejupo, desde luego que también el Partido Justicialista. Lo hizo la CGT. Hubo proyectos en las legislaturas provinciales exigiendo lo mismo. Se hablaba de una marcha sobre Plaza de Mayo. Se había concretado un día de paro establecido por patrones y trabajadores en la ciudad de Rosario para lograr también el anticipo del poder. Y el señor presidente electo manifestaba públicamente que estaba preparado, que estaba listo, que hacía falta un gesto de este presidente y que el pueblo podía fatigarse. Nosotros analizamos la situación, advertimos claramente que habíamos cumplido en el marco de muchas crisis, no solo la económica, el objetivo básico y fundamental de arrancar con la democracia y entregar el poder a otro mandatario elegido por el pueblo. Advertimos también la dificultad que nos planteaba el manejo difícil de las variables económicas. Advertimos que se hacía necesario de alguna forma superar ese anacronismo de la Constitución que nos obligaba a tener varios meses antes de la entrega de poder elegido ya el presidente. Y advertimos que hacía falta un plazo importante de varios años de un gobierno con la credibilidad que le daba el triunfo reciente para solucionar los problemas económicos de la nación. Entonces hicimos caso a los reclamos y sacrificamos un periodo de nuestro mandato. Resulta una impostura política decir ahora que le tiramos el gobierno a la cabeza. Y yo pienso, correligionarios, que esto que hoy se pretende que sea visto por el pueblo de esta manera será en poco tiempo un galardón que se sumará a los 100 años de historia argentina para demostrar un renunciamiento de la Unión Cívica Radical. También es bueno recordar el 10 de diciembre como una bisagra de la historia, como un cambio fundamental operado en la sociedad argentina. Allí se inició una gigantesca reforma cultural, recuperada la libertad. Los hombres y las mujeres de nuestro país, sin distinción de partidos políticos, empezaron a comprender que no era ya necesario refugiarse en la privacidad de unos pocos, que el exterior no podía seguirse presentando como amenazante o originando desconfianzas. Hubo una mayor disponibilidad para el acuerdo, para la tolerancia, para la convivencia. Y así, lo que era una sociedad dividida en compartimentos estancos, una justa posición de nación y antinación, de patria y antipatria, sectarismo por todos lados, excluyentes, y asumiendo cada sectarismo la función imaginaria de representar a todos. Todo eso fue terminando. Y de pronto nos dimos cuenta de que podíamos los argentinos elaborar comunes denominadores, y que esos comunes denominadores empezaban por la definición de una verdadera moral cívica que nos obligaba a mirar a la sociedad desde el punto de vista de los más rezagados,
comprendiendo que había desigualdades naturales y desigualdades sociales que era absolutamente necesario atender. Y nos dimos cuenta también de que había un compromiso que asumir no solo con nuestra democracia, era un compromiso con el tiempo que vivimos, cada vez con una versión más igualitaria del pensamiento y al mismo tiempo también más universal, dispuestos a trabajar para provocar cualquier cambio en la historia que trajera mayor bienestar a los pueblos. Fue un cambio realmente sustantivo y extraordinario lo que generó autónomamente la sociedad argentina, pero para eso era necesario alimentar ese cambio con la libertad, sin la intención más chiquita de manipular la opinión, permitiendo incluso hasta el exceso en las críticas, para que todo el mundo supiera que había cambiado la Argentina, dejando los medios de difusión del Estado para que hablaran en contra del gobierno y sin hacer propaganda para el gobierno. Por encima de todo era necesario mostrar la transparencia de la acción. Y por eso es un hito y por eso es una bisagra de la historia. Yo he visto como presidente de la Nación, cuando concurría a diversos actos en distintas provincias argentinas, de qué manera llegaban las columnas de los más distintos partidos, cada uno con sus cánticos y sus banderas y sus eslogan, pero todos respetando al presidente de la Nación, no porque se llamara Raúl Alfonsín, sino porque era el mandatario de todos. Es por eso que yo estoy convencido que no habrá ninguna posibilidad de retroceso en nuestro país. No tengo la menor duda, porque la sociedad argentina generará los anticuerpos suficientes en la medida en que conozca lo que ocurre. Y es nuestra obligación hacerle conocer cualquier señal de peligro, de modo de que genere sus defensas, se ponga en guardia para evitar cualquier atropello a la libertad. Y no me estoy refiriendo a un partido político, me refiero a la sociedad argentina en su conjunto. La enorme mayoría del justicialismo tiene tanto miedo como nosotros a tener miedo. Es por eso que hay que insistir, no solamente para que la sociedad conozca qué es lo que pasa, sino también para llamar a la responsabilidad a los funcionarios, con el fin de que cambien los rumbos, provoquen las rectificaciones anheladas por toda la nación. No se explican algunas actitudes, no puede explicarse ya ningún ciudadano. No se explican presencias de la ultraderecha en el gobierno de la nación. No se explica el manipuleo de la opinión de los medios oficiales. No se explica esas presencias de la ultraderecha en los medios estatales. No se explica los desplazamientos de periodistas que se están produciendo en esos medios estatales. No se explica cuál ha sido la razón del secretario legal y técnico de la presidencia para decir que había una justicia alfonsinista con lo que agravia a los magistrados y dice una mentira histórica. No se explica las presiones en el Ministerio Público ni a los ministros de la Corte para arrancarle sus renuncias. Todavía no hace un año tuvimos el desgraciado episodio de la Tablada, y a raíz de ese episodio hubo un falso denunciante que quiso comprometer
a funcionarios del gobierno de la Unión Cívica Radical como cómplices de ese acto guerrillero irrepudiable. Y no nos explicamos tampoco ahora cómo ese falso denunciante puede ser secretario de Justicia de los argentinos. Se han cerrado las causas de los que se amotinaron contra sus mandos naturales y no se explica a la ciudadanía de los diversos partidos por qué no hay una clara condena por parte del ministro de Defensa a los episodios paramilitares que están teniendo efecto y cómo es posible que se les brinde para su propaganda una hora de televisión semanal. Y no se explica por fin que se pretenda presentar como arquetipo de la juventud al tirano Rosas. De diciembre de 1983, también hay que recordarlo, vinculándolo a la región. Fue como una catapulta para la democracia en el cono sur de nuestro subcontinente. Basta mirar el mapa político y advertir todo lo que se pudo hacer a través de una verdadera epopeya, porque realizamos la democratización de nuestros países en el marco de la crisis más severa que haya podido sufrir la región en lo que va del siglo, con lo que dimos un mentir rotundo a los teóricos de la política que nos dicen que había necesidad para que existiera democracia de cierto nivel de bienestar, con lo que de paso justificaban los sistemas de los partidos únicos o directamente autoritarios de otras zonas del subdesarrollo. En el marco de esta crisis, allí está Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú y dentro de poco el pueblo hermano de Chile, al que le deseamos suerte en esta nueva etapa que ha de iniciar. Es claro que todo se hizo en tiempos duros y difíciles y hubo consecuencias, dos consecuencias importantes. Una es que todos los gobiernos de la transición fueron víctimas de la transición. Todos perdieron las elecciones, sin excepción, porque el pueblo no ve el dibujo, el pueblo ve el brochazo. Y lo cierto que fatigado, cansado y muchas veces sin esperanza, comprendía que no tenía respuestas para reclamos legítimos y seguían quedando insatisfechas tantas expectativas. Pero la democracia seguía, se busca la alternancia en otro partido político y por eso es que tenemos que mirar la continuidad de los tiempos. Y por eso es que tenemos que comportarnos de manera tal de que nadie vaya a suponer que los radicales fincamos la posibilidad de éxito electoral en el futuro en el fracaso del gobierno. Demasiado hemos sufrido nosotros una oposición obstruccionista, sistemática y destructiva como para desearle esto al nuevo gobierno, porque no solo le hacemos daño al gobierno, sino también al país. De manera que será bueno que sepa que si los tiempos cambiaran, si las cosas no anduvieran bien, en el momento en que todas las corporaciones vayan abandonando el barco, no estará solo, allá estará la Unión Cívica Radical para apuntalar las instituciones de la nación.
otra consecuencia también. Quienes primero advirtieron lo que significaba esta ola de democratización en nuestro subcontinente fueron los representantes del poder económico. Advirtieron la voluntad del pueblo, que había comprendido que de ninguna manera podía hipotecar su libertad con el espejismo de lograr alguna solución de corto plazo. Pero también había entendido un cambio que se operó en los Estados Unidos a partir de la dura experiencia de Centroamérica, que había abandonado la teoría de los gobiernos autoritarios que podían ser amigos frente a los totalitarios. Y el poder económico y sus representantes se lanzaron en la región a actuar en política, ostensiblemente. Lo hicieron en Brasil, donde colocaron primero en la primera vuelta a su candidato de la derecha. Lo hacen en el Perú, donde en las encuestas también aparece triunfante un representante de la derecha. Había sucedido también algo parecido antes en otros países. Se hace acá, donde se produce una simbiosis que ahora es transparente. Antes a lo mejor no se había visto con la misma claridad, entre el populismo de derecha y el conservadorismo, para entregar finalmente a empresarios el manejo de la economía del país. Esto de por sí no atenta contra la democracia, no atenta necesariamente contra la democracia. Mejor es que actúen en política y que no vayan a golpear las puertas de los cuarteles. Pero hay que tener en cuenta también que cuando esto ha sucedido, nosotros tenemos que ubicar también nuestra propia acción en terrenos distintos, multiplicar nuestra posibilidad de comunicación, porque a lo mejor en algunos, no lo aseguro, puede estar la intención de condicionar la democracia. Hay mucha bibliografía, sobre todo en los Estados Unidos, que nos habla de la democracia elitista, y hay técnicas muy claras para evitar que el pueblo decida sobre los problemas básicos de las naciones a través de la desinformación, del bloqueo a la información. Se los obliga a ocuparse de aspectos secundarios, mientras unos pocos quedan conociendo, es decir, teniendo siquiera la responsabilidad de opinar sobre algo que la mayoría desconoce. No vaya a ser que se intente poner en marcha una prédica de esta naturaleza, compatible con aquellos que sostienen y son profesores importantes actuales de los Estados Unidos, que la gobernabilidad de la democracia exige que se calme la lucha, la búsqueda de la participación y la lucha por la igualdad. Nosotros queremos una democracia integral, no una democracia con andadores. Nosotros no queremos una democracia en que las corporaciones nos vayan señalando el camino. Queremos señalar el camino a través de la intermediación política a las corporaciones. De modo que también aquí, sin estridencia, con la moderación que debemos actuar, porque estamos decididos a actuar constructivamente, tenemos la obligación de alertar a la ciudadanía sobre estos peligros que a lo mejor no se ven tan claramente, para decirles que cuando ven que los informativos han cambiado, que cuando ven complacencias en muchos medios, que cuando ven que nuestras opiniones no salen siempre con la claridad que corresponde, quién sabe, no hay algún luzbelito que está planteando la estrategia de la disolución democrática en el país, la que se consumaría sin ninguna duda si se impusiera en la Argentina la ley de lemas. Sería imposible la disciplina partidaria, surgirían sublemas por todas las partes,
100 radicalismos, imagínense el desastre, 150 peronismos, ubicando cada uno su lugar, procurando tener las banderas, los cánticos, los eslogans, los himnos de cada lema, para actuar contradictoriamente y en definitiva terminar en una situación como la de Brasil, donde prácticamente no hay partido político. No existe en el mundo ningún sistema presidencialista con un sistema multipartidista de partidos que no haya tenido dictaduras en los últimos 15 años. Y existen solo cuatro con sistemas bipartidistas o similares que no han tenido dictadura en los últimos 15 años, entre ellos Estados Unidos y Venezuela. Adviertan entonces lo que podría ser la proliferación difusa, confusa de partidos políticos en este sistema. Y de paso digamos también que una de las obligaciones que tenemos para adelante es luchar para la reforma de la Constitución Nacional, comprendiendo que eso significa para los radicales un cambio de sistema y un primer ministro que debe rendir cuentas al Congreso de la Nación. Qué distinto hubiera sido, cómo hubiera cambiado la historia argentina si en la época del gobierno de Isabel Perón hubiéramos tenido una disposición de este tipo. Se hubiera salvado la Argentina de un largo proceso de dictadura, porque López Rega hubiera desaparecido nada más que con un cambio de gobierno. También es bueno el 10 de diciembre para recordar lo que hicimos, para recordar todo lo que hicimos en el campo económico, que es el que más se nos critica. Planteamos, sin embargo, la discusión, la agenda del año 90 y salimos a trabajar para la posibilidad del crecimiento de mediano y largo plazo del país. Dentro de 2 años Europa será casi un solo país. Se ha producido un cambio en el comercio exterior y en la economía en general. Hoy los que juegan son los grandes espacios económicos. Dentro de poco se concretará este fabuloso espacio entre Estados Unidos y el Canadá, quizás México. Como les decía, el mercado común concretando todo prácticamente. La Unión Soviética con el Comecon, Japón y el sudeste asiático con los 4 dragoncitos, que no son tan dragoncitos. Corea, la tercera empresa de Corea vende al año más que el Producto Bruto de Argentina. Quienes idolatran al mercado y se plantean al mercado como la panacea podrían ser más sinceros y decir que se trata de un mercadito. Aunque no tuviéramos deuda externa, sería inviable la economía argentina si no nos lanzamos a la creación de un vasto espacio económico, y esta fue la primer preocupación del gobierno de la Unión Cívica Radical. Nos lanzamos a cumplir el sueño trunco de los libertadores. Fuimos a la integración de América Latina, dejamos de mirarnos de reojos con los brasileños en esa competencia ridícula y absurda para comprender que podíamos crecer juntos. Fuimos a los tratados con Uruguay y con el Brasil. Pero también era necesario comprender que debíamos buscar para el crecimiento de largo plazo nuevas ventajas comparativas, y las ubicamos fundamentalmente en el campo de la agroindustria y de la petroquímica. Y esto fue Houston, cambiando el estilo de nuestra prédica en este aspecto, y realizamos en muy corto plazo
la gestión de exploración más grande que se haya dado en el país, y en un año batimos el récord de producción de hidrocarburos, sumando petróleo y gas. Es decir, que estábamos sentando las bases de la futura discusión, y que hoy se puede hablar del rol del Estado, de las privatizaciones pacíficamente, es porque nosotros pusimos transparente las dificultades claras de carácter estructural que tenía el Estado para manejarse de manera eficiente. Es claro que no hay que confundirse, las palabras a veces son las mismas, pero las intenciones son distintas. Nosotros hablábamos de incorporación de capital privado a las empresas, pero no queremos de ninguna manera un remate del activo social de la Argentina hecho sin planificación y sin sentido. Pero mientras la economía seguía con estos problemas y sabíamos que iba a seguir, teníamos que procurar soluciones a los sectores más necesitados, y por eso al poco andar nos convertimos en el país de América que más gastó en desarrollo social. Allá están los programas, casi todos juntos absurdamente hoy, algo que tampoco nos explicamos. El Programa Alimentario Nacional, 4 millones de argentinos recibiendo alimentación complementaria que hoy están condenados al hambre. El FAN para darles medicamentos. La campaña de alfabetización que también se ha cortado. Y nosotros con el mismo esfuerzo hemos decidido continuar y hemos designado de nuevo la comisión de alfabetización con la misma titular, y la vamos a hacer en los comités, pero será una obra que seguirá adelante. Y los jubilados, encontramos las cajas deshechas, quebradas. Había pasado la época en que se utilizaron sus fondos para financiar la obra pública y las tasas de interés. No servía más el sistema. Para que se pudiera marchar adelante con el sistema del activo pagando al pasivo, debía haber una relación de 4-1. No llegaba a 2-1. Y entonces hicimos la revolución copernicana y pusimos directamente impuestos, impopulares impuestos, que todos habrán rezongado alguna vez, a la nafta, a los teléfonos y al gas, pero comenzamos a pagar lo que le correspondía a los jubilados. Política que también ha cambiado ahora, porque no solo el empleado público, sino los jubilados en el país están ganando menos del 50% de lo que ganaban durante nuestro gobierno, en términos reales. Pero también debíamos atender al tema de la salud y enviamos el proyecto de ley de seguro de salud, que quedó durmiendo en el Senado 4 años, nada más que por esta oposición destructiva y sistemática. Porque mientras queríamos hacer las cosas que el pueblo necesitaba, la oposición potenciaba por un lado todos los reclamos y por otro lado nos negaba la sanción de las leyes que necesitábamos para dar respuesta a esos reclamos. A través de un trípode fundamental se conspiraba contra la acción que llevamos adelante. El Senado, la CGT y los gobiernos provinciales del justicialismo, que hicieron políticas de empleísmo y de despilfarro de los dineros públicos. De modo que esta era la situación. Pero había que seguir adelante y trabajamos en educación. Y fuimos el gobierno que en la historia argentina más profesores ha designado en lo que le corresponde, que es la enseñanza media y la enseñanza universitaria. Y no hubo problemas para que cada uno encontrara su banco, y no hubo problemas para que hubiera ingreso en la universidad, y en tiempo récord logramos la normalización de las universidades del Estado de la Argentina,
imponiendo otra vez los viejos criterios de la reforma del gobierno tripartito y de la libertad de cátedra. Recuperamos el prestigio internacional de la República. El presidente de la Nación fue saludado en todos los foros internacionales, nada más que porque representaba la democracia renaciente del pueblo argentino. Fuimos a todas partes y en todas partes nos manejamos con criterios independientes, buscando decir lo que pensábamos, decir lo que realmente queríamos que sucediera en el mundo, y no hubo dicotomía entre el sentido moral de la política que aplicábamos fronteras adentro de la que procurábamos que se aplicara fronteras afuera. Luchamos por la paz, hicimos la paz con Chile, luchamos por la paz en el mundo, integramos el grupo de los 6 continentes, trabajamos para prestigiar al país en su lucha por el desarme, por la distensión, por la paz, por la justicia universal. Y ese prestigio recuperado de la Argentina nos permitió financiar obras públicas que estaban absolutamente desfinanciadas, y en consecuencia logramos créditos para seguir adelante y construir la mitad de Yacyretá, empezar y casi llevar también a más de la mitad Piedra del Águila, el Neuva trayendo el gas de Neuquén a Buenos Aires y otras obras públicas importantes. Y al mismo tiempo pensábamos para adelante en el país, a veces metiendo un poco de zozobra a los argentinos, porque nos plantábamos objetivos bien altos y bien grandes que no debieran abandonarse por nuestros pueblos. Queríamos el respeto en serio del federalismo, queríamos la descentralización, queríamos el traslado de la capital federal al sur, al mar y al río, para que no hubiera macrocefalias que conspiraran contra la democracia de los argentinos. Todo esto es la agenda que discutiremos los argentinos de acá en adelante. Todo esto es lo que nos ocupará. Esa agenda la ha preparado la Unión Cívica Radical con una gestión honrada, a pesar de que es víctima de una campaña difamatoria originada en los caras pintadas, que desgraciadamente también ha sido tomada por algunos partidos políticos. Aquí están en la Argentina los funcionarios de mi gobierno. No se ha ido nadie afuera del país para someterse a la justicia. Vení que yo estoy allá. Hay una mesa allá. No podemos tampoco olvidar que el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos. ¿Cómo podemos olvidarlo nosotros, que hemos realizado toda nuestra acción en procura de hacerlo respetar y muy claramente definir ante propios y extraños, ante el presente y el futuro, que no hay más impunidad en la Argentina? Por ahí aparecen críticas de los exquisitos. Digámosle, amigos radicales, con orgullo, que no hay país en el mundo, ni en la historia, ni en América, ni en África, ni en Europa, ni en Asia, que haya hecho lo que hizo el gobierno de la Unión Cívica Radical en este campo en la Argentina. ¿Cómo no vamos a acordarnos del Día de los Derechos Humanos, sobre todo en este tiempo extraordinario que vivimos, que bien se puede calificar como de una mutación civilizatoria? Hay quienes nos dicen que estos cambios maravillosos y extraordinarios que se producen, cuya lectura a veces en los diarios hacen que asome alguna lágrima a nuestros ojos cuando vemos, por ejemplo, cómo Dussek, después de tanto tiempo, le habla a 1 millón de checoslovacos en la plaza de Praga, o cuando vemos cómo el muro de Berlín cae derribado, y no es por cañones ni por misiles, sino por la voluntad de servir de los pueblos.
¿Cómo no vamos a acordarnos de los derechos humanos? Yo no creo que sean razones económicas las primordiales para producir estos cambios en la Unión Soviética y en los países del este de Europa. Es la búsqueda del hombre, es la lucha del hombre por obtener aquello que siente que le falta para ser respetados en su dignidad de hombre. Esto es lo que buscaban, libertades, derechos y prerrogativas individuales que le faltaban y lo van logrando. Parecía una quimera, parecía un sueño. Ni siquiera el más optimista e imaginativo de los políticos podía suponer hace un año atrás que se iban a estar dando estas condiciones extraordinarias que están nada más y nada menos, como digo, que asentando las posibilidades del reconocimiento de los derechos humanos. Y esto me hace ser optimista, porque aquí también en esta zona, donde por lo menos en los textos legales tenemos aseguradas esas libertades, derechos y prerrogativas individuales, también los pueblos se levantan, el hombre lucha y reclama en procura de lo que siente acá, que le falta para ser respetado en su dignidad de hombre, que es una sociedad más justa y más igualitaria. Hoy también parece imposible, frente al egoísmo de quienes pretenden seguir pensando en la posibilidad de manejar la economía del mundo al servicio de las naciones desarrolladas, frente a la miopía de los que no observan que la justicia universal es la base de la paz universal, frente a todo esto que se cierne sobre nuestras economías, yo afirmo mi optimismo, porque sé también que el hombre terminará por lograr acá eso que le falta para ser respetado en su dignidad. Y si pensamos lo que de un lado se hace y del otro lado se hace, si pensamos cómo es en definitiva en los dos reclamos, la búsqueda de las respuestas espirituales por una parte y de las respuestas materiales por la otra, porque el hombre es espíritu, pero también es materia, el hombre es de carne y hueso. Si pensamos en esta síntesis que quizás con un optimismo especial o con un sueño podemos pensar que será en definitiva el derrotero del hombre en procura del punto omega, como nos diría Taylor, si pensamos en esto, si pensamos en el triunfo de los valores de la democracia que se está operando en el mundo, podemos decir todos nosotros con orgullo que aquí en el cono sur de América hay un partido político que viene hace 100 años buscando y luchando por esta síntesis definitiva. Muchas gracias.